Hola, hola, soy Yusef Díaz. En este video te quiero compartir un poco acerca de algunos pensamientos que tengo sobre la diabetes, porque yo me he dado cuenta que siempre hay como que discusiones entre los que piensan que la diabetes es una enfermedad reversible y los que piensan que la diabetes no es reversible. Y es de alguna manera porque los que piensan que la diabetes no es reversible, porque dicen es que no es curable. Piensan que al referirnos a reversión estamos hablando de curación, pero realmente no creo que vaya exactamente de la mano. Creo que a veces, por la forma en la que vemos a la enfermedad, caemos en esta dicotomía, en esto blanco-negro, cuando realmente no tiene por qué ser así. La diabetes mellitus, eh, se escuchan no sé si son soldados o son alumnos de las escuelas superiores practicando banda de guerra. A lo lejos se escucha. La diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus es un término que significa, en el caso de diabetes significa micción excesiva, como ya viste en uno de los videos anteriores. Diabetes significa micción excesiva, quiere decir mucha orinadera. Diabetes hace relación al hecho de que el paciente, cuando se vuelve diabético, se vuelve una persona que no para de orinar, pues que orina y orina y orina y orina muchísimo. Mellitus, de diabetes mellitus hace referencia a que el orín tiene miel, sabe a miel, significa de miel. Mellitus significa de miel. Entonces tú juntas diabetes mellitus, micción excesiva de miel. Esto es así porque en principio se dieron cuenta, un poquito de historia sobre la diabetes, de que el paciente que orinaba demasiado no solamente perdía mucho peso, sino que era muy llamativo el hecho de que las hormigas se veían atraídas hacia ese orín, y luego se dan cuenta que el orín sabe dulce, que la sangre sabe dulce, que los fluidos de una persona con diabetes generalmente tienen un sabor dulce, y luego se dan cuenta igual que lo que le daba el sabor dulce a estos fluidos, a la sangre, al orín, era el azúcar, ¿bien? El azúcar. Ya lo vimos esto en videos anteriores. Es importante este tema porque a la hora de hablar si la enfermedad es una enfermedad completamente reversible y evitable, es también considerar, pues, si realmente es una enfermedad crónica y progresiva. Como nos han dicho, es crónica y progresiva. Porque se ha pensado de alguna manera que si ya te dio diabetes, fíjate, si ya te dio diabetes, pues lo que va a pasar es que tú vas a tener niveles de azúcar altos en la sangre, muy altos, muy altos, muy altos en la sangre. Y como lo vas a tener muy altos en la sangre, pues eso te va a deteriorar tu cuerpo, tu organismo, tus células, tus órganos. Y entonces vas a tener problemas de todo tipo, ¿no? Cardíacos, nerviosos, vasculares. Y en general se cree que la diabetes, en el pensum, en el pensamiento normal, común, corriente, que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva. O sea, que crónica porque es constante, no se quita. Y progresiva porque va aumentando, va empeorando, ¿eh? Pero realmente es una enfermedad crónica y progresiva. Porque si lo pensamos, diabetes, que significa micción excesiva, o sea, mucha orinadera. De hecho, incluso la diabetes, hay diabetes insípida. La diabetes insípida tiene que ver igual con mucha orinadera, o sea, el paciente que orina demasiado, pero que no tiene nada que ver con los niveles de glucosa. Es otro tema la diabetes insípida. Entonces, diabetes mellitus, ¿qué es? Diabetes mellitus es una micción excesiva, y que en ese orín que se está perdiendo hay mucha glucosa. Se sabe entonces que el problema con la diabetes es que el cuerpo está intentando defenderse ante el exceso de glucosa del organismo, ante el exceso de glucosa que hay en la sangre, eh, orinándola, o sea, por medio de la eliminación renal. El cuerpo elimina el exceso de glucosa por medio del orín. Entonces, esto ocurre así porque el cuerpo, al estar la glucosa en exceso, el cuerpo la trata como una toxina, porque en efecto la glucosa alta es tóxica para todas las células del cuerpo.
el cuerpo es el peor escenario. El peor escenario, el escenario más grave que quiere evitar es el nivel de azúcar alto en el cuerpo, el azúcar alto en la sangre. Entonces yo digo, mira, si esta enfermedad fuera realmente crónica y progresiva, los pacientes que logran dejar de necesitar tantos medicamentos para regular su azúcar es porque logran dejar de necesitar tantos medicamentos porque empiezan a adelgazar, comienzan a bajar la barriga, comienzan a perder grasa, porque comienzan a hacer ejercicio y comienzan a comer muy bien y entonces sus niveles de glucosa empiezan a estar corregidos frecuentemente. O sea, pones a una persona a comer bien, a comer una alimentación correcta, corregida en el consumo de alimentos y que aprende a seleccionar bien sus alimentos de manera que come de manera saludable, pero que no le eleve tanto los niveles de glucosa de la sangre. Empieza a comer muy bien, empieza a hacer ejercicio, comienza a adelgazar, el paciente se quita 20, 30 kilos y luego resulta que ya no necesita medicamentos para reducir sus niveles de glucosa de la sangre porque sus niveles de glucosa de la sangre dejan de estar altos. Toma en cuenta que los medicamentos que se utilizan en la diabetes son medicamentos que se utilizan precisamente porque la glucosa está alta. Entonces lo que tratan de hacer es bajar el azúcar. Hay medicamentos que son hipoglucemiantes y medicamentos que son antihiperglucemiantes, o sea, medicamentos que evitan que suba el azúcar. Entonces a este paciente se le normalizan sus niveles de glucosa en el rango, se le ponen en el rango saludable, normal, porque ahora comen y viven de manera correcta. A ese paciente yo no le puedo decir, tu paciente, no, es que eso está mal porque yo sé que la diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa y yo sé que eso a ti te va a matar. Este paciente logró quitarse la diabetes o no. ¿Logró quitarse la diabetes o no? La diabetes entendida como esa micción excesiva, piénsalo, diabetes significa, la palabra diabetes significa micción excesiva y mellitus de miel. Luego entonces la diabetes es la consecuencia, o sea, al tener la micción excesiva es la consecuencia de tener niveles muy altos de glucosa de la sangre, porque el cuerpo se está defendiendo, recuérdalo. Entonces el paciente deja de tener el azúcar alta y como deja de tener el azúcar alta se le quita la orinadera. Se le quita la orinadera, se le quitan los dolores de cabeza, se le quita la alta presión, se le quita todos los problemas relacionados con tener el azúcar alta. ¿Y ese paciente se quitó la diabetes o no? Se quitó la diabetes, corrigió su vida, empezó a comer bien, una alimentación baja en carbohidratos, lo que sea, la alimentación que su nutricionista le ponga, Comenzó a seguir una alimentación baja en carbohidratos, o carnívora, o cetogénica, o baja en carbohidratos, alta en grasa, qué sé yo. Y entonces empieza a tener niveles saludables de glucosa en la sangre y hace ejercicio, duerme bien, se hidrata bien, come muy bien, controla el estrés, y el paciente mejora. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que el problema es crónico y degenerativo. ¿Qué le decimos? No, tú te vas a morir igual porque tú tienes diabetes tipo 2. ¿Le decimos eso? No. ¿Qué le decimos? Habrá quien diga, no, Yusef, pero es que claramente, pues obviamente se está cuidando. Obviamente se está cuidando. Y obviamente se está cuidando y está comiendo de esa manera y está haciendo ejercicio y está durmiendo bien y está tomando suficiente agua y se está hidratando y está corrigiendo sus deficiencias nutricionales y entonces su glucosa está normal. Pero él no ha dejado de ser diabético, me van a decir. Él no ha dejado de ser diabético. Porque en el momento en el que él vuelva a comer harinas y dulces y panes y galletas y sopa y pasta y arroz y maíz, pues su azúcar va a volver a subir. Entonces sigue siendo diabético. A ver, yo creo que es una cuestión de cómo reencuadras esto mentalmente, de cómo lo encuadras, de cómo lo miras, de cómo lo observas, de la perspectiva. Porque si lo vemos desde otro punto de vista muy interesante, mi punto de vista es que este paciente tiene que entender que a un cavernícola no le da diabetes. A un cavernícola no le da diabetes. A quien vive como cavernícola no le da diabetes. Los inuit, los esquimales del Ártico, los masái. Hay varias tribus que siguen alimentaciones o más altas o más bajas en carbohidratos. Porque hay tribus donde se come igual alto en carbohidratos, pero que no tienen nada que ver con los carbohidratos que uno consume acá en las ciudades industrializadas, ¿no?
y estas personas no tienen diabetes. Los que siguen comiendo de manera paleolítica, de manera ancestral, ¿sí? Pues a cavernícola no le da diabetes porque, entre otras cosas, no vive como una persona que tiende a volverse diabético. Y yo creo que aquí está la clave. Porque si tú vives como una persona que tiende a volverse diabético, comes como una persona que tiende a volverse diabética, vives como una persona que tiende a volverse diabética, duermes como una persona que tiende a volverse diabética, te hidratas como una persona que tiende a volverse diabética, y te ejercitas de la misma forma en la que una persona que tiende a volverse diabética. O sea, ¿cómo vive una persona que tiende a volverse diabética? Antinatural. ¿Cómo vive una persona que se volvió diabética? Toda su vida comió exceso de panes y de harinas y de galletas y de sopas y de pasta y de arroz y maíz. Toda la vida tuvo problemas para dormir, tuvo insomnio, no dormía bien por el trabajo, por lo que sea. No se hidratan bien, no hacen ejercicio, no hacen actividad física. En definitiva, a cavernícola no le da diabetes si vive como un cavernícola. Pero tú me puedes venir y decir a mí, no, pero es que sigue siendo diabético porque entonces toda su vida tiene que vivir cuidándose. Y si toda su vida tiene que vivir cuidándose, con su alimentación bien, baja en carbohidratos, si sigue, tiene que seguir haciendo ejercicio, tiene que seguir durmiendo bien, tiene que seguir hidratándose bien, tiene que seguir viviendo bien, entonces, si toda la vida tiene que seguir viviendo cuidándose, eso quiere decir que sigue siendo diabético, porque en el momento en el que él quiera comer harinas y dulces, o quiera volver a comer azúcar, pues se le va a volver a subir el azúcar, entonces sigue siendo diabético. Y yo digo, es que el problema es pensar que cuidarse es un espacio de tiempo en la vida. El problema es pensar que tú nada más te tienes que cuidar porque estás enfermo. Cuando tú lo que no te das cuenta es que precisamente esa forma de vida, el ejercitarte, el no comer exceso de carbohidratos, el dormir muy bien, el hidratarte muy bien, el mantener una vida en definitiva saludable y congruente con cómo deberían de vivir nuestros ancestros, de cómo vivieron nuestros ancestros y de cómo deberíamos vivir nosotros, porque somos cavernícolas con celulares, ¿eh? Si tú no entiendes esto, tú siempre vas a seguir pensando, pero es que sigue una vida de enfermo. Pero es que sigue una vida de diabético, porque claro, él es diabético, pero tiene su diabetes controlada. Pero dicen, es que para poder mantenerte bien, pues es que tienes que hacer mucho esfuerzo, tienes que hacer ejercicio. A ver, no me puedes tú venir a decir a mí que a ti te cuesta trabajo ver y hacer algo por ti mismo. Hacer ejercicio es hacer algo por ti mismo, por amor propio hacia ti mismo. Comer muy bien es una forma de amor propio hacia ti mismo. Dormir bien es una forma de amor propio hacia ti mismo. Hidratarte bien es una forma de amor propio hacia ti mismo. Y todo lo que haces en tu vida refleja el amor propio que te tienes a ti mismo. Y entonces tú no puedes seguir pensando que es una carga para ti. Ya está, estoy sudando, es que este tema me apasiona. Pero tú no puedes seguir pensando que para ti es una carga cuidarte. Cuando lo que no has pensado es que si comes como cavernícola no tendrías diabetes. No tienes diabetes. Entonces empiezas a comer bien. Entonces yo creo que a esta parte de la reversión se refiere a que es reversible. Sí es reversible la diabetes. La diabetes, micción excesiva, mellitus, es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque controla los niveles de glucosa de la sangre. ¿No quieres entrar en controversia? Bueno, no hables de revertir la enfermedad como tal, porque ciertamente si hay algún daño en las células, en las células beta del páncreas, si hay daños ahí esos daños ya no se pueden componer, ciertamente. Ciertamente, probablemente, a eso se refieren quienes pelean el hecho de que no puede ser reversible, ¿no? Y no se puede curar el daño, quizá no se pueda curar el daño que ya está hecho en las células, es cierto. Hay gente que adelgaza y solamente con adelgazar, ¡pum!, sus niveles de glucosa se corrigen. La operación bariátrica es un ejemplo de esto. Hay gente que solamente adelgazando mejora sus niveles de glucosa de la sangre y deja de tener niveles altos de glucosa de la sangre como diabético. Hay gente, sí, hay gente obesa, que era obesa, que perdió 20, 30 kilos y se le quitó el azúcar alta, se le quitó la diabetes, se le quitó el exceso de azúcar en la sangre.
Dejó de estar orinando, dejó de tener los síntomas y empezó a vivir como una persona saludable. Esto de vivir como una persona saludable, es una lástima que haya que decirlo así, pero todos deberíamos de vivir de manera saludable. Porque vivir de manera saludable no es una cosa que tú agarras y que está ahí, que dices, ah, bueno, voy a decidir vivir de forma saludable y el resto de mi vida es toda una mierda y vivo todo mal y como todo mal y duermo todo mal y me hidrato todo mal y no me ejercito nada. Entonces, vivir como de manera saludable no es un diamante que tú agarras y dices, ah, ya estoy viviendo de forma saludable. No, vivir de forma saludable debe ser la norma. Debe ser lo normal, debe ser entrado en tu mente y pensar y vivir de esa manera congruente, con esa salud que mereces de ser humano. No, 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 vivir saludablemente no es pensar que tú puedes estar tragando harinas y panes y galletas y sopa y pasta y arroz de maíz. Y mucha gente abunda, aquí en México abunda. Tú ves los carritos de supermercado y tú ves qué cosa, 1.500 de compra, 2.500 pesos de compra de pura basura. De pura basura, porque compran productos alimenticios, no compran alimentos. Y yo lo digo de esta manera porque para mí son productos alimenticios, para mí no son alimentos. Y es que esta persona que engorda, tiene que saber que de haber comido de manera saludable, de haber comido y vivido de manera saludable, probablemente como la mayoría de cavernícolas, con una alimentación baja en carbohidratos, animal, plantas, huevos, semillas, si había en la región donde el cavernícola vivía, o si era un Inuk que tenía que vivir allá en el Ártico y se chingó y solamente una alimentación carnívora alta en grasa, pues así fue los 2,5 millones de años. Y de haber comido así, probablemente igual y no le daba diabetes, probablemente igual y no le daba diabetes, porque siempre debió comer de esa forma, porque es un ser humano. El problema es que empezamos a comer una serie de productos alimenticios que nada tienen que ver con lo que deberíamos comer como especie, como ser humano, ¿no? Y que adelgazar es lo normal, permanecer delgado y saludable es lo normal. Permanecer delgado, saludable y sin diabetes, eso es lo normal. Eso es lo normal, entendido, lo normal para la especie, lo normal como seres humanos, comiendo lo que deben comer los seres humanos y viviendo como debe comer un ser humano, viviendo como debe vivir y comiendo como debe comer un ser humano. Pero que no ocurre así cuando este ser humano empieza a hacer las cosas al revés. Y entonces de repente empieza a vivir al revés de cómo debe vivir y de cómo debe comer un ser humano. Empieza a vivir al revés este ser humano. Y luego eh, piensa que vivir así es normal, piensa que comer el exceso de harinas es normal, claro. Entonces si lo ves desde este punto de vista y tú ves de que es normal comer un montón de carbohidratos, un montón de harinas, un montón de dulces, es normal. Y entonces tú entiendes en tu mente que lo anormal es no comer eso. Tú vas a ver esta alimentación que ayuda muchísimo a los diabéticos. Por cierto, los diabéticos que escuchen esto y las personas con obesidad que hayan adelgazado siguiendo una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica o carnívora, aquí abajo se van a defender. Aquí abajo lo van a poner y van a decir, sí, yo he mejorado esto, yo también. Yo también. Yo tengo ahorita 2 años siendo carnívoro. Sí, 2 años comiendo animales y órganos. Es todo. Y agua. Y yo quiero decir que entonces aquí se van a defender y van a decir, van a poder, y tú te vas a dar cuenta de que eso pasa. Pero si tú no ves esto como normal, esta alimentación que ha ayudado a la gente, tú la vas a empezar a ver como anormal. Porque tú vas a pensar que lo normal es vivir así. Y vas a decir, ah, estoy comiendo como enfermo. Estoy comiendo como enfermo. No, no estás comiendo como enfermo, estás como siempre debiste haber comido. Ah, pero es que estoy siguiendo la alimentación para controlar la diabetes. No, esta es la alimentación que no solamente te va a controlar la diabetes, te va a evitar que la diabetes te joda. Te va a evitar que el azúcar esté alta, te va a evitar el hiperinsulinismo, te va a evitar la alta presión arterial, te va a evitar los daños a los órganos, a los riñones, a los ojos, al cerebro, al páncreas, los daños al hígado, los daños al corazón. Te va a evitar la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía diabética. Te va a evitar. Sí, sí, comer así te va a evitar. Pero tú no puedes pensar en esta forma de comer de una manera anormal. No, no. Esto es lo normal. Este es como decir la historia de la humanidad. Los últimos 2,5 millones de años, así fue como comió la humanidad en el planeta Tierra. ¿Mm? En la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos. Dependía de la región de donde nos encontrábamos. Pero
Esto es clave entenderlo. Y entender igual, por otra parte, que solamente con los cambios de alimentación y del estilo de vida se puede revertir esta enfermedad. Si es que quedó claro el término de la reversión. Porque aún con todos los medicamentos que utilices, esta parte la escribí porque me gustó mucho. Eh, Escribí esto. Solamente en los cambios de alimentación y de estilo de vida se puede revertir esta enfermedad, porque aún con todos los medicamentos que te tomes, no es posible mejorar, sino empeorar cuando no se hacen los cambios necesarios de alimentación y de estilo de vida. O sea, en otras palabras, tú te puedes acabar todas las cajas de medicamentos que quieras, indicados por el mejor médico, que ellos intentan ayudarnos a nosotros los pacientes, pero a veces somos nosotros los pacientes los que no nos queremos ayudar, los que no nos ayudamos. Y es que si no haces los cambios pertinentes de alimentación y de estilo de vida y aprendes todo esto que acabo de decir, no vas a controlar tu diabetes. Tu diabetes va a estar cuasi controlada. Tú vas a tener tu azúcar un poquito alta, 150, dices tú, está bien, está mejor que antes, dices tú, no, está alta. Vas a decir tú, no, 200, yo mi diabetes la manejo normales de 200, está alta, y te va a joder. Y no importa los medicamentos que te tomes, si tu azúcar sigue alta es porque tú no has revisado tu alimentación y tu forma de vida. Sí, por tu forma de vida me refiero a cómo duermes, a cómo te hidratas, a cómo respiras, a cómo piensas, me refiero a muchas cosas, a si te ejercitas o no, a si eres una persona sedentaria o no, a qué tipo de alimentos eliges, a cómo te alimentas. Sí, sí, sí. Y tú no puedes seguir esperando que la solución te venga nada más de los medicamentos. Tú no puedes seguir esperando que la solución y cobrar el cheque de sentirte mejor te venga nada más de tomar glibenclamida y metformina, insulina, utilizar insulina, sí. Te puedes acabar todas las cajas de metformina, todos los frascos de insulina que quieras y tu azúcar va a seguir alta. Este es el caso de muchos diabéticos que no se cuida, que luego llega al consultorio, llega conmigo, lo veo por videollamada porque me llama de otra parte del mundo y tal, y me cuenta su historia y me dice, no, es que yo ni con medicamentos, mi médico ya no sabe qué hacer, me dijo que yo me cuide. Sí, pero es que tu médico te viene diciendo que te cuides desde que te dio diabetes hace 10 años. Y tú no te has cuidado desde que hace 10 años que te empezó la diabetes, no te has cuidado hasta ahorita que ya llevas 10 años jodido, jodida, es que empiezas a hacer algo y empiezas a quererte cuidar cuando ya los medicamentos y todo lo que era escalable en los medicamentos, pues ya no te hace. Y como no te hace, pues ya que te queda. Y el médico te lo viene diciendo. Y si tú le preguntas, médico, ¿qué fue lo primero que usted me dijo cuando yo fui en la primera consulta ya? La primera consulta, cuando me dijeron que yo tenía que yo era diabético, ¿qué me dijeron? Pues te dijeron muy probablemente que mejoraras tu alimentación y que mejoraras tu estilo de vida. Y te dieron tu cajita de metformina en esa primera consulta. Ya cuando te diagnosticaron diabetes por primera vez, que estaba un poquito alta, dices tú, bueno, pues desde ese momento ahí tendrías que haber empezado a leerte el manual, tendrías que haber empezado a entender esto y dejar de estarte peleando si es reversible, si no es reversible. Si es reversible en el sentido de que tus niveles de glucosa pueden mejorar, pueden estar estables, pueden estar normales. Incluso hay mucha gente que solamente con la alimentación y sin necesitar los medicamentos va a poder destetarse de medicamentos, dejar de requerir medicamentos, dejar de necesitar medicamentos para mantener sus niveles de azúcar estables, solamente con la alimentación correcta, el entrenamiento correcto, el sueño correcto, la hidratación correcta, la corrección de deficiencias nutricionales correcta, y toda la forma de vida correcta y control del estrés y tal. Sí, va a poder hacer eso. Y eso es un logro enorme. Hay gente que lo ha logrado y que lo hace y que dice, yo a día de hoy, yo tenía 5 años con diabetes, pero a día de hoy yo no tomo medicamentos, o si acaso tomo medicamentos pero en menor dosis, porque ahora estoy comiendo de esta forma, estoy comiendo muy bien, no sé qué, y empieza a mejorar, y pum, y pum. Y entonces aquí donde esto cobra importancia, porque entonces no puedes tú pensar en la diabetes como una enfermedad crónica y progresiva, porque entonces ya te llevó la chingada. Entonces no puedes hacer nada. Entonces, si es crónica y progresiva, una vez que te da, ya te dio, ya te llevó el carajo, vas a seguir con el azúcar alta. Claro, es crónica y progresiva dentro de la manera de pensar de que solamente hay una forma saludable de comer. De que solamente hay una forma saludable de comer que es alta en carbohidratos. Claro, si tú tienes diabetes y tú sigues tragando exceso de carbohidratos y tú sigues pensando que tragar exceso de carbohidratos y harinas y panes y galletas y sopa y pasta y arroz y maíz y azúcar es normal, pues tú vas a seguir
con tu azúcar normalmente alta, porque es normal, porque es normalmente alta, porque es normal que a ti te alta, porque tú tienes diabetes. Y entonces es normal, y toma tu medicamento para bajarla, pero pues es normal porque tú tienes diabetes. Y como tienes diabetes, pues es normal que tu azúcar esté alta, es normal, es normal, es normal, y es normal que te corten la pierna, y es normal que te corten un brazo, y es normal que te corten un dedo, y es normal que te fallen los riñones, y es normal que te dé un infarto, y es normal que se te suba la presión, porque tú tienes diabetes, porque es normal, y porque como es normal, es una enfermedad crónico-degenerativa, y lo normal es que tú sigas todo jodido, empeorando, 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 hasta que te mueras, porque es normal, porque claro, es normal que tengas diabetes, es normal que tu azúcar suba y es normal que comas exceso de harinas y dulces que te la suben. No, 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 no. Mejoras el control, el consumo de carbohidratos, de harina, mejora el control de la glucosa. Esto tiene más de 100 años que se utiliza. La alimentación baja en carbohidratos funciona, la alimentación cetogénica funciona, la alimentación carnívora funciona, la alimentación paleolítica de alguna manera modificada también funciona. Cualquier tipo de la alimentación mediterránea puede ayudar también. O sea, hay muchas formas de manipular la alimentación para ayudar al paciente a que mejore sus niveles de glucosa, que mejore sus niveles hormonales y a que pueda echar atrás el problema que te dicen que es una enfermedad crónica y progresiva. Claro, es crónica y progresiva y muy poderosa para dañar la vida del paciente, en el paciente que no se cuida. Claro que es crónica y progresiva cuando el paciente sigue haciendo todo mal. Claro que es crónica y progresiva cuando el paciente sigue tragando lo que no tiene que tragar y sigue viviendo como no debe de vivir. Claro que es crónica y progresiva cuando el paciente ve como normal estar comiendo todo mal y pensando que eso es normal, pensando que es normal comer exceso de pan, pensando que es normal comer exceso de azúcar, pensando que es normal comer exceso de harinas y de pan, pensando que es normal y que es normal que pase todo este proceso normal que acabo de explicar y que al final llega a la amputación, que al final llega a la ceguera y que al final llega a los infartos, piensa que es normal y entonces el paciente ve normal eso y ve como anormal el cuidarse así, cuando no. No, bueno, ya lo expliqué de muchas formas, ya le di vueltas, ya lo moví, ya lo giré, ya lo quité, ya lo puse, ya... Espero de verdad que te sirva, espero que de alguna manera pues proyectar correctamente el mensaje, lo hago lo mejor que puedo, estoy muy emocionado por esto. Espero que el video te sirva, que te haya servido. Soy Yusef Díaz, nutricionista, y espero de verdad que soy licenciado en nutrición, actualmente me dedico a asesorar a las personas, a ayudarlas con problemas relacionados con su alimentación y su estilo de vida, ¿no? Yo a eso me dedico, eso es lo que yo hago, ayudar a la gente. Y bueno, nada más te voy a dejar con una última reflexión. Los medicamentos son parte del tratamiento, pero no son el tratamiento. Por aquello de aquellas personas que piensan, ya yo estoy en tratamiento para la diabetes. Y yo le digo, no, espérate, no, tú no estás en tratamiento para la diabetes. Tú no estás en tratamiento, tú estás siguiendo parte del tratamiento. Los fármacos son parte del tratamiento, pero no son el tratamiento completo. Es como, no sé, tú agarras una pluma, no sé. Y tú me digas, no, es que esta cosita de aquí, esta es la pluma. No, esta cosita de aquí no es la pluma. Esta cosita de aquí es parte de la pluma, pero no es la pluma completa, es parte de la pluma. Se necesita esta cosita de aquí para tener una pluma completa, pero no es la pluma completa esta cosita de aquí. Se necesita esta cosita de aquí para tener la pluma completa. Luego entonces, los medicamentos, los fármacos, son parte del tratamiento para la diabetes, pero no son el tratamiento para la diabetes. No son el tratamiento para la diabetes, son parte del tratamiento. Como son parte del tratamiento, pero son importantísimos. Pero la gente piensa que al tomar fármacos y medicamentos nada más, ya está siguiendo su tratamiento y entonces no hace todo lo demás que también tiene que hacer, y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, hasta luego. Bye.